Bien, buenas tardes. Continuamos nuestra serie de entrevistas a expertos, consultores, fabricantes y agentes en general del sector del ERP en España. El parque de ERPs es un parque que no es ya nuevo, no es un parque que se esté haciendo del todo. Yo creo que la mayoría de clientes, la mayoría de empresas en España ya tienen sus sistemas ERP instalados. Los sistemas ERP son sistemas ya cada vez más maduros. Y cuando un sistema es maduro, necesita de mantenerlo, necesita optimizarlo, necesita mejorarse, necesita sacarle el máximo partido. Cada vez más respondiendo a esa necesidad cada vez más creciente por parte de las empresas españolas, están apareciendo en el mercado español productos, empresas que ofrecen servicios para la mejora de los procesos, la mejora del ciclo de vida de los ERPs, del parque de ERPs ya instalados. Es el caso que hoy nos trae aquí, es el caso que nos trae a colación, es el caso de la empresa del Grupo NES. Tenemos con nosotros a Mauricio Martínez, que es director del sector privado. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Antes que nada, me gustaría que nos explicaras qué es NES, un poquito que nos hagas una introducción a la empresa NES. Bien, perfecto. Bueno, el Grupo NES es un grupo de origen israelita, en este momento presente en 18 países, precisamente porque la semana pasada compramos una nueva empresa en Hungría, que cotiza en la bolsa de Nueva York, en el Nasdaq concretamente, y que bueno, sus principales actividades son, entre otras, lo que es la consultoría, los servicios en general a nivel IT, a nivel informático, y por otro lado también se dedican a offshoring o outsourcing de aplicaciones y de fabricantes de productos de IT. Y uno de los negocios que también está cometiendo en los últimos años es la distribución de productos allí donde no están presentes normalmente los grandes fabricantes de estos productos, que típicamente pues, suelen ser países como, lógicamente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia y alguno más. Fundamentalmente en los otros países, NES, a través de NES Pro, lo que quiere es crear una importante red, una cadena de distribución importante para software de tipo infraestructural, tipo de infraestructuras, para que es acercar este software de fabricantes generalmente americanos o también israelitas, en este caso puede ser, en esos países que normalmente no se comercializan por los grandes fabricantes en directo. Vosotros recientemente, la empresa NES compró una empresa española, ¿no? Correcto. Cuéntame un poco qué empresa y Bien, cómo ha sido el proceso. Sí, nosotros éramos en el pasado, éramos la empresa Celesta, bien conocida sobre todo en las grandes cuentas a nivel español, tanto en el sector bancario, financiero, seguros, como en el sector telecomunicación y quizá un poco menos en otros sectores, aunque también en la administración pública. En diciembre del año pasado, a final de diciembre del año pasado, NES hace este primer paso en Europa a través de NES Pro, comprando Celesta España. Celesta España, que cubre tanto el territorio español como el territorio portugués. Tenemos oficinas, como tenía Celesta en su momento, en Madrid, que es la principal, Barcelona y Lisboa. Celesta se dedicaba fundamentalmente a lo mismo que nos vamos a dedicar ahora con otros productos nuevos en el entorno ERP, que es fundamentalmente ciclos de vida, optimización, mejoras en rendimiento, mejoras en usabilidad, mejoras en general en lo que es las infraestructuras, las aplicaciones de los clientes. Por tanto, digamos ahora con la incorporación en NES y con una serie de productos que podemos tener y una serie de experiencia que nos puede aportar el grupo NES, pues estamos entrando en lo que es el software o, mejor dicho, en los clientes y en los productos en el entorno ERPs y concretamente en el entorno SAP. ¿Por qué decidís en NES Pro España o en NES España iniciar una línea de negocio dedicada íntegramente a distribuir o a dar consultoría sobre soluciones complementarias de SAP? ¿Qué veis en el mercado que os lleve a tomar esa decisión? Bien. Primero de todo, como tú bien has dicho,
creemos que existe suficiente, que el mercado SAP en este momento es suficientemente amplio por un lado y suficientemente maduro por otro, porque fundamentalmente las implantaciones empezaron a finales del siglo pasado, bueno, en los años 90 y muchos, y primeros años del 2000, y por tanto en estos momentos entendemos que es un mercado suficientemente maduro, suficientemente ya productivo, como para que surjan una serie de problemas, una serie de problemáticas que necesiten ser mejoradas a través de soluciones add-on, es decir, soluciones añadidas a lo que es el entorno SAP, pero por otro lado que estén ya prefabricadas, es decir, que sean ya productos, hablando de otra manera. Es decir, por un lado existen productos para SAP ya en el mercado, maduros suficientemente en otros países, por otro lado existe el mercado español, mercado SAP importante en estos momentos, maduro y con necesidades ya de producción, no necesidades solamente en los entornos de desarrollo, y esto hace que pues tengamos la posibilidad, tanto a nivel, digamos, de económica como de esa existencia de productos y esa existencia de mercado, de comercializarlos. Por otro lado, con la incorporación de Solesta a NES, y siendo NES Pro Spain, NES en el grupo NES en Israel es SAP, es decir, distribuye en exclusiva SAP para el mercado israelita. ¿Eso qué significa? Significa que en NES hay suficiente experiencia y hay bastante tiempo trabajando con SAP, con la problemática de SAP, implantando SAP, distribuyendo SAP en ese mercado israelita. Eso hace que pues las sinergias que se pueden crear entre diferentes empresas del grupo en este momento nos hacen lanzar, gracias a esta experiencia que tenemos en Israel, pues con cierta madurez, con cierta solidez, estos productos al mercado SAP con ese conocimiento técnico, ese conocimiento también de mercado. Por tu experiencia el conocimiento que tienes del mercado español, ¿cuáles suelen ser hoy en día, hoy por hoy, las principales problemáticas o las principales dificultades a las que se encuentra el usuario de SAP, por así decirlo, ya maduro? Es decir, se ha implementado el producto, se ha puesto en producción, el producto lleva funcionando 1 año, 2 años. ¿Cuáles son ¿Cuáles son las problemáticas que detectáis que hoy en día tiene más el cliente de SAP en España? Bien. Fundamentalmente hay algunas, pero bueno, puedo enumerarlas. Uno de los puntos fundamentales que encontramos es que son las migraciones de versiones en los entornos SAP, es decir, cambiar de una versión a la siguiente en SAP es costosa, es larga, muy larga, implica mucho trabajo, implica mucho tiempo y por tanto, ¿qué hace como consecuencia de esto? Bueno, pues que hay clientes que incluso se quedan en versiones bastante obsoletas, con lo cual, desde el punto de vista del cliente y también desde el punto de vista incluso del propio SAP, es un problema de soporte. Eso es importante. Por lo cual, digamos, eso es uno de los puntos en los cuales intentamos también traer soluciones al mercado. Otro tipo de problemáticas que estamos encontrando es que, sobre todo de cara a los proyectos cuando se están en desarrollo, cuando se están haciendo pruebas de esos proyectos o cuando, digamos, se hacen unos cambios, pues que típicamente hay que tomar todos los datos del entorno productivo y llevarlos al entorno de desarrollo con los temas de seguridad que eso implican, con los temas de volumen de datos, de volumen de espacios en disco y de tiempo, por supuesto, que también eso implica. Bueno, pues si podemos acotar, reducir esos tiempos, si podemos acotar esa problemática, también puede ser importante. Otro de los puntos donde también quizás SAP tradicionalmente, quizás mejorará en el futuro, por supuesto, pero estaba un poco escasa, es en lo que es reporting. Pero reporting desde el punto de vista del usuario, en este caso, más que desde el punto de vista de la informática, es decir, del soporte de las personas de soporte de IT. Es en la parte de informes, en la parte de reports. Bueno, pues también ahí es un punto a mejorar donde podemos aportar algo. Y indudablemente, como también tenemos cierta experiencia por lo que es en los otros productos que llevamos en Sport Spain, todo lo que es la problemática de cambios de la programación en
general, pero concretamente ahora en el mundo SAP, pues implica que un cambio es un riesgo y cualquier cambio y cualquier riesgo hay que intentar, lógicamente, cortarlo lo antes posible y, sobre todo, si se llega a detectarlo y poder echar marcha atrás lo antes posible. Ese es un conjunto de soluciones que, bueno, pues vemos que primero existen y, por tanto, pues estamos aportando productos en este momento para su mejora, para su optimización, o incluso su erradicación. Vosotros, digamos, habláis mucho de que sois una empresa que ofrecéis productos para la gestión del ciclo de vida de SAP, en este caso. Correcto. Hazme una introducción teórica y formativa, por así decirlo, pedagógica, a lo que consideráis, a lo que llamáis el ciclo de vida del producto de SAP. Vale, muy suavemente, porque digamos mi perfil no es un perfil muy técnico en este momento, pero fundamentalmente lo que llamamos ciclo de vida en el entorno SAP es los cambios de versiones por un lado, los cambios de versiones en el entorno SAP, es decir, pasar de una versión X a la X+1, eso es una parte del cambio que se sufre en un entorno SAP, pero no solo es eso se hace cada cierto tiempo, quizás cada año, 2 años, etcétera, y algunos clientes, como te he comentado, pues tardan mucho más por la problemática que tiene. Pero no solamente eso es de tiempo en tiempo, también hay un constante mantenimiento de lo que es, por parte de SAP, de lo que llaman los support packs, es decir, típicamente, como puede hacer cualquier otra empresa, como Microsoft o como IBM, etcétera, pues tiene que mantener, tiene que modificar, tiene que mejorar, tiene que corregir su software, como hace pues cualquier proveedor, cualquier software en el mercado. Bien, pues este ciclo, digamos, de ir corrigiendo continuamente lo que es el código SAP, bueno, pues implica una serie de costes y una serie de tiempo importante y una serie de personas permanentemente viendo esto que generan costes para los departamentos de informática importantes. Esto es lo que llamamos ciclo de vida, es decir, todo lo que es el mantenimiento del propio SAP, tanto a nivel de versionado, de versiones, como de pequeñas modificaciones, pequeños paquetes de soporte que van constantemente actualizando el producto. Porque es cierto que hay empresas que simplemente por el miedo al trabajo que puede suponer, a los cambios que puede suponer, no afrontan este tipo de cambio de versiones, ¿no? Claro. Entonces esto lo detectáis en el mercado. Sí, no, hemos detectado empresas que llevan 2 años sin cambiar de versión o más, cuando SAP normalmente pues cada año y poco está sacando nuevas versiones, incluso más de 2 años, 3 años, porque bueno, realmente esperan a que SAP cierre prácticamente el soporte definitivamente de una versión para saltar a la más moderna, si es posible. Pero eso a veces tiene muchos inconvenientes porque no siempre se puede saltar de una versión a 3 más allá. A veces hay que hacer varios caminos intermedios. Entonces, esto genera muchas problemáticas. Pero claro, el coste que ha asociado y sobre todo el tiempo también que se lleva a esos proyectos puede hacer que una empresa no muy grande, sobre todo, pues pueda tener problemas de presupuesto y problemas de tiempo para hacerlo. ¿Qué ventajas fundamentales, si tú pudieras resumirlas, ofrece el utilizar vuestros servicios o utilizar vuestros productos? ¿Qué ventajas? Ahorro de costes, ahorro de tiempos, supongo, ahorro de recursos, mejora del uso de los recursos informáticos de la empresa. Hazme un resumen de los argumentos de venta que utilizas a la hora de convencer a un cliente. Lo has dicho perfectamente bien. Estamos hablando de ahorro de tiempos, ahorro de costes, indudablemente, pero también importante es la seguridad, es decir, el evitar riesgos. Me explico. Cualquier cambio es un generador de riesgos y más en el mundo de la informática. En cualquier cosa que se modifique genera un riesgo para el servicio, que evidentemente sufre el usuario final, que es el último eslabón de la cadena, pero que se puede generar porque se ha hecho un pequeño cambio no controlado. Ese evitar riesgos, ese mejorar la calidad es un valor añadido muy difícil a veces de valorar en términos monetarios, evidentemente, pero que es y también muy importante. Es decir, realmente proveer el servicio que se da, en este caso con SAP, al usuario, que no haya problemas, es un valor fundamental. E indudablemente, desde el punto de vista más interno de presupuestos, costes, es proyectos más cortos de migración, proyectos más cortos de
de generación de pruebas en general y, por supuesto, ahorro de lo que es, tanto por tiempo, pero también por recursos, el costes en estos proyectos. Uh-huh. ¿Crees que el mercado español o la empresa española es consciente de que existen productos como los vuestros? Es decir, yo entiendo pues, que hablaréis con los directores de sistemas, con los responsables de informáticos, uh-huh, los responsables del mantenimiento de las aplicaciones, y cuando ellos se encuentran ante un problema de este tipo, ¿tú crees que por la experiencia que tienes, por el conocimiento que tienes, crees que el usuario de SAP es consciente de que existen productos de este tipo? Bien. ¿O tienes que hacer mucha labor de pedagogía simplemente explicando lo que hacéis? No, fundamentalmente creo que el cliente SAP, el usuario SAP, es consciente primero del problema, es bastante consciente del problema y lógicamente, pues bueno, evidentemente estamos introduciendo productos, significa que tenemos que mostrar que estamos introduciendo estos productos y tenemos que, a nivel de marketing, a nivel de ventas, tenemos que mostrar a todos los clientes que estamos aquí y que hay nuevos productos. Algunos de ellos, típicamente, pues sobre todo empresas grandes, ya conocen, porque internacionalmente conocen algunos de los productos, pero efectivamente es nuestra labor comercializarlos, distribuirlos, informar al usuario sobre este tema. Pero sí que puedo decir que, sobre todo por nuestra experiencia en otro tipo de entornos, pero también lo que estamos viendo en esos primeros, digamos, compases de la comercialización de los productos para SAP, es que el usuario es receptivo, el usuario comprende perfectamente la idea y es muy receptivo a ir a por productos de este tipo que, insisto, como te comentaba antes, que ahorran, que generan mejor servicio, que reducen tiempos, etcétera. Es decir, una palabra, que optimizan lo que ya la inversión, la infraestructura que ya tienen en este momento. Están siempre abiertos. Aunque luego vamos a entrar más en profundidad con la responsable de producto, hazme un resumen del catálogo de productos en materia SAP que ofrecéis ahora mismo. Vale. Fundamentalmente estamos comercializando 4 productos más 2 más que ya teníamos en el catálogo anterior y que bueno también pueden ser aplicados para SAP. Pero la idea es que, como tú comentabas antes, hablamos de ciclo de vida de lo que es un ERP, es decir, tanto versionado, nuevas versiones me refiero, como support packs, como lo que es incluso sincronización de sistemas, comparar sistemas, etcétera, etcétera, para entornos SAP. Hablamos de poder extracciones de datos de un entorno a otro para que sean más cortos, más seguros, en una palabra, más reducidos probablemente los tiempos y los datos que se vayan a tomar, y que eso permiten hacer pruebas, por ejemplo, más rápidas. Eso pueden permitir, digamos, enmascarar los datos para que las personas de desarrollo no tengan que ver datos reales de producción. Todo ese tipo de problemáticas asociadas a la ley orgánica de protección de datos puede ser también en este punto un punto importante para ese producto. Estamos hablando de gestionado de lo que en SAP se llaman transportes, que son cambios en general, digamos, a la programación, a los programas de SAP. Bueno, pues para realmente gestionar, controlar esos cambios, y por otro lado para echar marcha atrás, para poder ir marcha atrás en caso de que hayamos instalado un producto un programa que no es correcto. Y finalmente, pues para mejorar, como también te comentaba antes, los informes y para presentar al usuario informes mejores, integrados con otro tipo de datos que no sean solo provenientes de SAP, y mejorar también los canales de comunicación, pues a una internet más proactiva, o por SMS o fax, otro tipo de servicios. Esto añadido a los productos que ya teníamos, que es para fundamentalmente para analizar la calidad del código de SAP, del código de los programas desarrollados en SAP, concretamente ABAP, y digamos también Business Intelligence aplicado al mundo SAP. Yo creo que con estos 4 más 2, si queréis 6 productos, pues arrancamos con un importante portfolio de productos para al mundo SAP en la península ibérica. Hemos comentado, digamos, las problemáticas de ahora, por las cuales los clientes acuden a vosotros, ¿no? Acuden a productos como los que vosotros representáis. En un medio plazo, ¿crees que alguna problemática que ahora mismo no se ve tanto en el mercado español, pensáis vosotros que va a crecer esa problemática con más fuerza, pues en un medio plazo?
6 meses, 1 año, 2 años. Por ejemplo, quizá ahora hay muchos más proyectos de business intelligence, con lo cual los sistemas y tiene que haber proyectos de mayor consolidación de datos, ¿no? ¿Algún proyecto de este tipo? O, por ejemplo, y no sé, también ahí aprovecho también para que me digáis si vosotros podéis ayudar en esto. Hay una tendencia también a la consolidación de las bases de datos de las aplicaciones, es decir, lo que antes era a lo mejor un SAP distribuido en varias oficinas, ahora se tiende a centralizarlo en una oficina central, ¿no? Sí. No sé, ¿qué tendencias del mercado crees tú que va a suponer para vosotros una oportunidad de negocio importante? Sí. O a lo mejor, perdona, un cambio, una nueva versión de SAP que creéis que va a ser. Sí, estoy de acuerdo. Fundamentalmente lo que estamos viendo es, lógicamente, hemos arrancado con una serie de productos, pero gracias a nuestras a la red internacional por parte de NES podemos, y a la experiencia, como comentaba antes, en SAP, yo creo que habrá nuevos productos que resuelvan nuevas problemáticas o problemáticas que se están generando en estos momentos en los clientes. Una de ellas, por ejemplo, y es un poco anticipar temas, pero lógicamente, y que estamos empezando a analizar, estudiar, poco a poco lo veremos, la posibilidad de comercializar productos para este tipo de problemáticas, es típicamente la integración, pero la integración desde el punto de vista, más que en este caso, como tú comentabas, de los datos, que también, evidentemente, es un problema, pero sobre todo, digamos, desde el punto de vista del usuario. O sea, el usuario final muchas veces, tiene un SAP, pero tiene otro sistema CRM, pero tiene otro sistema de una aplicación antigua antigua o moderna, pero que no tiene nada que ver con SAP, pero que ahí tiene otros sistemas. Ese tipo de cosas tradicionalmente se han digamos, promovido o se han resuelto como grandes integraciones, pero digamos en el back office detrás, ¿no? Es decir, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, un vídeo recientemente de Bill Gates, en el cual decía, no, es decir, la problemática es unir mi Office, mi Microsoft Office, mi Windows, con todas estas aplicaciones. Una de ellas importante puede ser SAP, otra puede ser otros CRMs, otros ERPs, ¿por qué no? Con el usuario, ¿no? con el PC del usuario y con el Office, con el Word, el PowerPoint, el Excel, efectivamente. Bueno, pues este tipo de problemáticas estamos viendo que, dado que hay mucho back office, hay mucho ERP, hay mucho CRM montado en el mercado, bueno, pero digamos que nos hemos centrado en unir todas estas desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista de las aplicaciones, y un poco nos hemos olvidado del usuario final. Bueno, pues quizás sea momento de ir agrupando, aglutinando estos dos entornos completamente tan disparatados, ¿no? Pero siempre pensando en que hay un usuario detrás de una aplicación y que está sentado en su PC típicamente, en su puesto de trabajo o en su casa, y que bueno, pues está trabajando con un montón de datos y un montón de aplicaciones muy diversas y muy desparramadas. Háblame un poco de vuestro mecanismo de distribución, vuestro sistema de distribución comercial. Yo entiendo que es decir, la forma de vender vuestro producto debe ser mucho a través de las propias consultoras o integradoras que están dando soporte al cliente final, ¿no? En este sentido, puede parecer que el contacto vuestro con el cliente final no es siempre directo, ¿no? ¿Cómo es la forma de contactar con el cliente final que tenéis habitualmente? Tradicionalmente, en el pasado, pero también en el presente, típicamente nosotros nuestra comercialización ha sido, en la mayoría de los casos, en directo en el cliente final, en el usuario final. Eso es claro. ¿Vosotros habéis integrado SAP o no? No. El cliente ya tiene integrado SAP y vosotros luego... Efectivamente, nosotros digamos, siempre nuestros productos, nuestro portfolio de productos siempre es, vamos a decir, a posteriori, lógicamente, pero sobre todo para optimizar, para mejorar métodos, procesos, etcétera. Nunca, digamos, o no es nuestro core de negocio, no es nuestra experiencia como tal, realmente el implantar un SAP o el implantar un CRM o incluso el desarrollar una aplicación. No es nuestro negocio, sinceramente. Y por eso no nos vamos a meter. Nuestro negocio es fundamentalmente el traer, el distribuir, el traer al mercado ibérico buenos productos que salen emergentes típicamente, productos que, digamos, resuelven una problemática concreta,
que un poco lo que se llama el best of breed, ¿no? Es decir, lo mejor productos para una casuística concreta, para un determinado problema concreto. Ese es un poco nuestro tema. Entonces, bueno, ante esto, tradicionalmente, como te comentaba, casi siempre hemos ido directamente al cliente final, ¿no? Al banco, a la empresa de seguros, etcétera, ¿no? A la empresa de telecomunicaciones, etcétera. Si bien es cierto que ahora, digamos, con el tema de los productos para SAP, se nos abre un doble camino. Continuar con esa vía, sin duda, pero también estos productos para SAP o algunos productos para SAP pueden contribuir a que un integrador, sobre todo un integrador de sistemas, típicamente un consultor, viendo de manera, tenga, digamos, acorte sus proyectos, bien porque el cliente los tiene en outsourcing, con este integrador de sistemas, o bien porque el integrador de sistemas provee de esos servicios al usuario, pero en definitiva también ese integrador de sistemas puede tomar grandes beneficios de estos productos, especialmente de los de ciclo de vida y otros. Entonces, sí, se nos abre un doble camino, usuario como siempre o cliente final, pero por otro lado también ahora los integradores de sistemas SAP. ¿Cuál es la relación que tenéis con SAP? Es decir, SAP ha certificado vuestros productos, todos los productos que tenéis están certificados por SAP, o no están certificados por SAP pero están probados y testeados. ¿Cuál es un poco la relación directa con SAP? Como Nespro y con cada uno de los productos. Bien, bueno, digamos que las relaciones con SAP digamos a dos lados. Por un lado, como te he comentado antes, a nivel grupo, bueno, pues las relaciones con SAP son terriblemente fuertes porque, como te decía, SAP en Israel es NES, es el grupo NES. Y por tanto, pues bueno, hay una relación, SAP es un partner global de NES en todo el mundo. Es el primer punto. O si quieres, NES es un partner de SAP en todo el mundo. Y segundo, digamos, a nivel de productos, todos los productos que llevamos en este momento para SAP están certificados por SAP. Yo sé que eso es un requisito fundamental e imprescindible porque yo diría que prácticamente en todos los clientes en el entorno SAP, es decir, los clientes que trabajan, las personas que trabajan en el entorno SAP, exigen esta certificación. Y por tanto es importante tu pregunta, es importante el que se conozca. Efectivamente, todos los productos están certificados en SAP. Dame un par de casos o de ejemplos concretos. Si puedes mencionar el nombre de la empresa, perfecto, y si no, pues me das una orientación de quién puede ser. En España y a lo mejor en el extranjero, en Italia o en otros países, y cuéntame un poquito, bueno, pues lo significativo o lo descriptivo de su proyecto, es decir, qué es lo que habéis hecho y qué es lo que soléis hacer en este tipo de proyectos. Bueno, te puedo dar alguna referencia, quizás sin citar directamente el nombre, pero bueno, digamos que hay una importante gran compañía petrolera española que ya tiene en España algunos de los productos y que pues típicamente ya los ha usado durante este año concretamente 2 o 3 veces y que realmente está bastante contenta con lo que ha obtenido de los productos, concretamente con Live Compare de Intellicorp, y que ha reducido notablemente los tiempos y la satisfacción de esas migraciones que te estaba comentando. ¿Migraciones de qué tipo? Migraciones de versión de SAP típicamente. Sí. Ahora, lógicamente, estamos trabajando también con ellos en ampliar las posibilidades. Yo creo que iremos poco a poco para adelante, pero realmente lo importante es que ya existen algunos clientes en España, clientes que como te comentaba, fueron ellos directamente al extranjero, es decir, fueron ellos directamente a la casa matriz, que es Intellicorp en este caso, a por el producto, porque realmente, como te decía, existe la problemática y entonces, bueno, el cliente se la busca. Bueno, pues ahora nosotros somos los que la traemos al resto de clientes. ¿Existe un tamaño, por así decirlo, mínimo o medio de este tipo de proyectos? Es decir, ¿qué parámetros hay de usuarios de la herramienta, de datos almacenados? ¿Cuáles son un poco los parámetros que, digamos, que pueden marcar el suelo de proyectos para este tipo de productos, ¿no? Bueno, que un proyecto en una empresa media, una empresa pequeña, no requiere de este tipo de productos. Bueno, digamos que yo diría que es quizás el único mercado de SAP que no podríamos atacar sería
la muy pequeña empresa, el SAP Business One. O sea, ese quizás por la problemática sea muy corta, o a lo mejor puede no requerir, no sé si o solo alguno de los productos o pocos, diría yo, de los productos. Pero el resto, es decir, todo lo que el resto de tanto mediana empresa como gran empresa lo va a requerir. Y no solo por el tamaño, que sí, que efectivamente también depende de cada producto, lógicamente, pero no solo por el tamaño. Si al final es un poco importante decir cómo de crítico es su aplicación, SAP en este caso. Si por SAP estoy todo mi sistema financiero, toda mi facturación o todos mis recursos humanos, en este caso una empresa más grande, efectivamente, pasan por ahí, bueno, pues tengo que cuidarla. Y bueno, a lo mejor el tamaño no es tan importante como otro, como una grandísima empresa, pero ojo, que el servicio tengo que proveerlo, o bien porque el integrador de sistemas o el outsourcer también, que a lo mejor da servicio a varias empresas medianas o pequeñas, también tiene que cuidar a sus clientes. Con lo cual, bueno, a lo mejor no es el cliente final en este caso, en pequeños clientes no es el objetivo, pero sí el integrador de sistemas o el outsourcer que está detrás. Yo diría que por lo menos seguro, mediana y gran empresa van a tener en los próximos años, no diría el próximo año, pero los próximos 3-4 años, seguro, 2-3 años, esta problemática. Como si fueras un médico, me tendrías que decir ahora cuáles son los 2 o 3 síntomas que algunos de nuestros televidentes que ahora mismo nos están viendo, tú dirías, oye, si detectáis este tipo de problemática o de miedos o de cuellos de botella en lo que es el desarrollo, en la gestión de SAP, deberíais de acudir a nosotros. Es decir, ¿cuáles son las 2 o 3 síntomas que tú dirías alarmantes que deberían de hacer a nuestros televidentes moverse y contactaros directamente? Bueno, pues desde el punto de vista, vamos a ver, del CPD o desde el punto de vista del Departamento de Informática, si tu versión de SAP llevas bastante tiempo sin actualizarla, o bien llevas varios años, o es una versión muy vieja, seguramente analiza el porqué y seguramente te podremos ayudar, porque estarás segura en límite de obsolescencia, y es posible que los costes o los tiempos, el gran proyecto que se origina, te haya frenado. Eso puede ser un síntoma. Otro síntoma puede ser si tienes muchos cambios, si estás constantemente cambiando los programas, analizándolos, o si tienes caídas en el servicio por este tipo de cosas, si te están generando muchos problemas los cambios en general, llámanos, porque seguro que podemos ayudarte para que esto sea más seguro, para que esto lo puedas gestionar mejor, lo cual redunda en un servicio importante. Y también, por otro lado, si como usuario final más, es decir, si los informes de SAP no son los que tú quieres, o si necesitas integrar con más datos de otras aplicaciones esos informes, es decir, en definitiva, si el report, el informe que te sacan, no está satisfecho con este informe, yo creo que también te podemos ayudar. Por supuesto, que decir, todo esto se resume un poco lo que te decía. Si quieres reducir costes en el mantenimiento de SAP, si quieres hacer más corta, digamos, la vida de tus proyectos en SAP, llámanos. Yo creo que te podremos seguramente ayudar. De todas formas, no sois, es decir, vosotros ofrecéis los servicios que giran en torno a los productos. Correcto. Hay otros muchos problemas, por ejemplo, archiving de datos, ¿no? Que vosotros por ahora no afrontáis. En este momento no afrontáis la problemática que resuelven los productos que vosotros desarrolláis. Absolutamente. Y digamos que no pretendemos hacer servicios fuera de este marco, ¿no? Es decir, nuestros servicios son siempre apoyándose en la tecnología que llevamos, en la tecnología que comercializamos. A nivel estratégico de negocio, ¿tenéis algún objetivo a nivel de cuota de mercado, a nivel de clientes? ¿Cuáles son un poco los objetivos que os habéis establecido? Bueno, digamos que aunque yo no puedo, digamos, por estar mi empresa cotizada en el Nasdaq, no puedo dar objetivos concretos ni por país, etcétera, pero sí que yo creo que para el año 2008, que quizás el conseguir 10, 12 referencias importantes para esos productos en el mercado ibérico, yo creo que sería
sería un notable para nosotros importante, con vista sobre todo, digamos, a que luego pues en los siguientes años también seguiremos trabajando, evidentemente. ¿Presencia en Europa dónde tenéis? O sea, evidentemente en Israel, Italia. Italia, a través de Nespro Italy, España y Portugal, fundamentalmente. Bueno, luego NES tiene presencia en diversos países del este, tiene presencia en Alemania, tiene presencia en Inglaterra también, pero aquí sí quiero diferenciar, es decir, no en todos los países el negocio es el mismo. Hay países donde el grupo NES como tal se especializa en servicios de consultoría, servicios de desarrollo de aplicaciones, como te he comentado al principio, y hay países donde, como España, Italia y Portugal, donde estamos en el negocio de la distribución, de la comercialización de productos y del soporte, etcétera, etcétera, alrededor de esos productos. O sea que lo que atañe a SAP, NES no es un fabricante de software, no desarrolláis software. No, lo que atañe a SAP ni no. Ni siquiera mejoráis ciertos módulos de SAP. Sí en Israel y sí en otros sitios que, digamos, hay consultores específicos para SAP y para a nivel funcional. De SAP, no sí, como efectivamente. de producto. Correcto. Para SAP. Lo que hacéis, digamos, en la parte de SAP, aquí en España al menos, es la distribución. Sí, consultoría. Distribución, implementación, soporte posterior de lo que son los productos para este entorno. Exactamente el mismo negocio que hacemos en otros campos, es decir, no solamente en el entorno SAP, en lo que es, por ejemplo, el ciclo de vida de aplicaciones en general, cambios versionados, etcétera, en lo que es optimización de procesos, en lo que es mejoras del servicio, etcétera, pues hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ciertos productos que requieren para su implantación de más servicios y otros de menos, pero bueno, pues eso lógicamente lo hacemos de esa manera separada. Tenemos expertos y centros de conocimiento en cada una de las líneas. Por ejemplo, ahora en SAP hemos abierto un nuevo centro de conocimiento para lo que es entorno SAP, para soportar y para dar comercialización y soporte a estos productos nuevos. Tenemos otra serie de expertos y otros centros de conocimiento en los productos que antiguamente, que llevamos desde hace tiempo. ¿Qué tiempo de implementación o qué duración suelen tener los proyectos de este tipo, los proyectos con los productos de SAP? Con SAP. Pues porque vosotros en principio llegáis puntualmente en un punto determinado y os vais, ¿no? Diría que prácticamente días, por no decir o muy pocas semanas, dependiendo un poco de las necesidades del cliente y del entorno y sobre todo de cómo de grande es el cliente. Pero quizás en la parte de generación de informes, pues sí podíamos tener algo más si el cliente quiere que nosotros le generemos los informes en lugar de que sea el propio cliente, ¿no? Bueno, pues eso es una opción. Ahí sí podemos llevar un proyecto más largo. Pero típicamente, como nuestra misión es, insisto, primero es visión producto. Segundo, es realmente acortar esos procesos y disminuir los costes. O sea, no vamos a generar en el cliente, no pretendemos generar en el cliente servicios que ya, y lo que pretendemos es que el cliente se ahorre, digamos, esos servicios en el fondo, con los productos. Sí, cuanto menos tiempo estéis en el cliente, quiere decir que mejor hay una cosa, ¿no? Efectivamente. Vale, y vamos terminando. Me gustaría saber, nosotros tenemos mucha audiencia de Latinoamérica, sé que no es tu terreno, pero sí que me gustaría que me contaras un poco si tenéis algún tipo de presencia en la parte de estos productos relacionados con SAP en Latinoamérica y en qué países, si tuvierais. De momento, no. No tenéis. Eso no significa que no tengáis. Que no tengamos en el futuro. Y como os comentaba, NES está comprando prácticamente 2 compañías por año, si no 3. Atentos. Con lo cual, bueno, pues no puedo, lógicamente, primero no puedo comentar nada en este momento, pero segundo, tampoco sé exactamente las decisiones estratégicas que se puedan tomar en el headquarter. Y una pregunta un poco relacionada con la curiosidad del origen de Nespro, ¿no? Es decir, Nespro es de origen israelí. Todos los profesionales que nos están viendo ahora, no es un origen habitual en las empresas de software, las empresas IT. Un poco qué originalidad aporta Nespro, aunque solo sea por su origen, ¿no? Por la original origen. A todos se nos puede venir rápidamente a la cabeza, pues, seguridad, por ejemplo, ¿no? Sois muy fuertes en seguridad de origen. Cuéntame un poquito.
Bien. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que puede aportar una empresa de origen israelí, ¿no? Porque al fin y al cabo los que estáis aquí sois todos españoles. Bien, un tema que puede ser un poco sorpresivo, pero no te puedes imaginar la cantidad de laboratorios de desarrollo que hay en Israel. Hay muchos productos. Primero, hay muchas empresas que desarrollan en Israel. Hay muchas empresas que, sobre todo en los últimos años, tienen son proveedores de Israel, tienen la creación del software, la idea ha sido en Israel. Es importante porque yo también, lógicamente, tradicionalmente hemos trabajado más con proveedores americanos, pero bueno, las cosas cambian. Entonces, en Israel se hace bastante buen software, eso es algo importante. Y también te digo que bueno, nuestra experiencia como españoles trabajando con un grupo israelita es que son muy serios, primer punto, son exigentes, pero son muy buenos profesionales. No trabajamos en el mundo de la seguridad concretamente, aunque digamos te puedo venir. Allá en Israel sí trabajan en el mundo de la seguridad, sobre todo para los sectores de defensa típicamente. Nosotros aquí no, bueno, porque ya te he dicho que en cada país pues hay un tipo de negocio diferente y se crece de una manera diferente. Pero bueno, no descarto en el futuro el poder trabajar en otros entornos que no sean, digamos, los actuales, con los productos actuales en la compañía. ¿Y el interés en España, por qué? Es decir, estáis en Italia, has dicho, ¿Sí? Pero ¿por qué ese interés en España? ¿Quizá pensando en Latinoamérica o el mercado español como tal tenía un interés? No, en principio el mercado español tenía mucho interés. Tenía mucho interés porque durante los últimos años bueno, pues España se ha convertido en una de las importantes referencias y sobre todo en el mercado IT, pero vamos, como país, ¿no? Lógicamente. En este momento yo sé que tenemos más fama que otros países que tradicionalmente siempre han ido por delante de nosotros, en la parte de IT, sí. Y entonces, bueno, pues ahora yo creo que nos ha tocado un poco los buenos años, pero también años en los cuales internacionalmente pues tenemos más prestigio que en el pasado. Eso está ahí, eso es indudable. Segundo, porque, hombre, eso es importante para cualquier compañía que cotiza en la bolsa, en el Nasdaq concretamente, en Estados Unidos. Está claro, es decir, los márgenes que se sacan, la rentabilidad de las empresas españolas es muy superior a otros países en Europa y en el mundo. Entonces, bueno, también interesaba, digamos, al inversor, ¿no? A NES, al grupo NES, le interesaba muy mucho el mercado español o el mercado ibérico en general. Y yo creo que eso es algo importante. Sí que, bueno, pues cabe la posibilidad de que se use España como un puente hacia Latinoamérica. Bien, pero por ahora no estamos en ese punto. Muy bien, Mauricio, pues muy interesante todo lo que nos has contado. Espero tenerte con nosotros en próximas ocasiones. Y nada, desearte lo mejor en la andadura con esta nueva línea de negocio. Muchas gracias. Esperemos que dentro de poco nos hagas otra entrevista, pues hablando de nuevos productos para este entorno u otros y que te podamos contar buenas novedades. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, pues continuamos nuestra presencia en Nespro, aquí en las oficinas de Madrid. En esta ocasión estamos con Karina Carballo. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Karina es Product Manager de todos los productos complementarios a SAP, toda la gama de productos de Nespro para SAP. Karina, me gustaría que nos explicaras un poco cuál es la oferta de productos que tenéis complementarios a SAP. Bueno, en este momento tenemos 4 productos. Uno es IntelliCorp con LeapCompare, que se encarga toda la parte de gestión de vida de SAP. Por otro lado tenemos del proveedor Numerics. El producto se llama Automatic Change, que gestiona todos los cambios que se realizan en SAP. Luego tenemos del proveedor EPUs con el producto DataSync Manager, que permite todo tipo de transferencia de datos entre los diferentes entornos que hay en SAP. Y por último se encuentra Primbos, que gestiona todas las salidas impresas de la empresa, tanto su diseño como su distribución. Vamos a empezar uno a uno. Vamos a empezar por LiveCompare. El fabricante es IntelliCorp. Sí. Es el intellicorp.com o algo sí, así en la web, ¿no? Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. ¿Qué es eso? Cuéntanos qué es eso. Más que nada es, por ejemplo, como en cualquier tipo de aplicación, se encuentra el momento de la planificación de algún proyecto,
su implantación y luego su posterior soporte. Dentro de SAP siempre se suelen encontrar que se piden cambios de versiones o realización de super packets que son parches, por así decirlo, para mejorar la versión a la que deberá pasar el cliente o a la que está en ese momento. Luego, por ejemplo, consolidación de entornos o sincronización de ellos, que es cuando un cliente tiene varios entornos de producción para trabajar. Luego también así como ayudar en todo temas de auditoría y demás. Eso es más o menos a lo que se dedica. En sí es un software de análisis. Por ejemplo, en el caso de cambios de versión, lo que hace es coger una versión, la versión actual que, por ejemplo, tenga el cliente, comparándola con la versión futura, siempre aplicable hacia su sistema. Realiza una comparación entre las dos versiones y genera en cuestión de horas informes donde se encuentran absolutamente detallados todo tipo de objetos, transacciones y programas, tanto del estándar de SAP como de todo lo que el cliente haya personalizado según su necesidad, detallado uno a uno por volumen de actividad que tengan, usuarios que acceden y demás. O sea, que hace un análisis, un poco un inventario, por así decirlo, sí, de la situación actual del aplicativo. Sí, así sería, ahorrando todo tipo del paso previo del análisis de consultores, de ver cómo afectaría, posibilitando así también hasta propios errores, de decir, creo que va a afectar de esta manera, aunque luego de la ejecución se ve que no, que ha afectado por otros lados. Esto en sí lo que te está ahorrando o te está diciendo, tienes que lograr focalizar tus esfuerzos en determinados programas, determinados objetos o determinadas transacciones, pudiendo así también ayudar a la planificación de todo tipo de cambio de versión o de super packets o de sincronización de entornos o lo que sea. Esto, en caso de no utilizar vuestro producto, ¿cómo se hacía antes? ¿O cómo afrontan las empresas este tipo de actualizaciones? Nada, pues será según cómo tengan el outsourcing, si lo tienen propio o a través de consultoras o demás. Nada, es a ver, según los módulos de SAP que se tienen, dónde la gente accede, qué se utiliza, qué no se utiliza, se les pasará un listado de todo y ellos tendrán que ir comprobando luego cómo va a ser afectado todos los cambios que produce una nueva versión, pasarse a una nueva versión de SAP. O sea, en sí lo que estás eliminando es todo el análisis previo y el trabajo manual de buscar uno a uno o ver este objeto depende de esta tabla, por ejemplo, a ver cómo nos afecta en esta otra, qué ha cambiado, qué no. O sea, la verdad que acelera muchísimo el proceso. O sea, hasta clientes que tenemos y demás nos dicen, te está ahorrando casi un 50% de costes a nivel de tiempo de los consultores y de dinero destinado para este tipo de procesos. O sea, que digamos, ¿cuál es un poco la respuesta, efectivamente, que por tu experiencia, qué es lo que dice el cliente cuando ve trabajar el producto? Al principio no lo creen cuando le comentas toda la información que pueden llegar a extraer de este tipo de producto. Y luego, verdaderamente están muy contentos. Bueno, actualmente una importante petrolera del país lo está utilizando y han ido por partes. Están con procesos de cambio de versión, han probado primero un proceso de cambio de versión, ha salido excelentemente, ahora nuevamente van a probar con otro y así, o sea, están viendo que otorga muchísimas posibilidades, ya que este producto trae un montón de plantillas de estándar hechas que afecta a cada proceso, pero también te da la posibilidad de crear, según las necesidades del cliente, sus propias plantillas, su propio workflow de trabajo y que pueda analizar lo que crea conveniente. Y logra, en definitiva, ver cómo se encuentra el sistema en ese momento, que muchísimas veces por tema de no tener tiempo para poder realizar documentaciones y demás, toda esa información se termina perdiendo. Tú que tienes que tener un conocimiento importante del estado de las aplicaciones, del estado de la documentación, de las implantaciones de SAP,
¿cuál es un poco la media que te encuentras? ¿Qué es lo que soléis encontrar? ¿Cuál es el estado medio, por así decirlo, de documentación o de las implementaciones de SAP? Muchísimas veces encuentras muchas versiones y ni siquiera sabes cuál es la última. Y aparte que es una realidad que demanda muchísimo tiempo a los técnicos, a los consultores, a las personas que tengan que realizar esa documentación, muchísimo tiempo a realizar un documento que luego con cualquier modificación posterior tienes que volver a retocar o tienes que comenzar a hacer uno nuevo. Y según cómo se encuentra el proyecto en ese momento, todo el mundo lo deja para lo último. Nadie se preocupa por intentar mantenerlo. Mismo está el consultor que está hoy en día, mañana se va a otra empresa o lo que sea, y toda esa información se pierde. En cambio, con LibCompare de IntelliCorp, por más que haya cualquier tipo de cambio de lo que sea, sabe a ciencia cierta cómo se encuentra su sistema en ese momento. Eso es más o menos. En este tipo de proyectos de cambio de versiones, hoy en España, ¿cuáles suelen ser los problemas principales que os encontráis? O sea, en este proyecto, ¿qué suele ser lo más problemático? ¿Existe quizá una dificultad en el cambio de mentalidad de los equipos informáticos de mantenimiento? Pues a la hora de ahora, oye, pues vamos a mantener una documentación mayor del producto, vamos a hacer un análisis, vamos a dejarlo todo por escrito, cuál es un poco el estado actual, o a lo mejor la problemática es que la consolidación de datos es compleja. ¿Cuál suele ser? No, yo creo que también es una problemática a nivel de tiempo que tengan los técnicos en dedicar a realizar la documentación, y tiempo y conocimientos y según las necesidades que se vayan presentando. Por eso te vuelvo a decir que con este producto lo que se están aliviando se están quitando una carga de trabajo verdaderamente impresionante, y siempre usualmente uno ve determinados puntos, pero quizás se le pasaron 2 o 3 puntos a mirar o a tener en cuenta. En cambio con LibCompare es que te aparecen absolutamente todos y tú puedes estar filtrando según la prioridad que decidas a cada uno. O sea, es verdaderamente muy completo, ¿no? Supongo que también es una herramienta que podríamos decir que tiene cierta gestión del conocimiento, ¿no? Porque en el fondo está generando documentación. Claro que luego los consultores van a tener, o los técnicos o las personas que se dediquen, los administradores, van a tener que utilizar para luego ellos realizar las pruebas. O sea, esta herramienta no te realiza las pruebas. En el momento que tú haces un cambio de versión, te encuentras con la fase del análisis, luego la implantación y luego sí, posterior pruebas y poder ver cómo va afectando todo. Eso no te lo quita esta herramienta. Esta herramienta simplemente te evita todo el proceso anterior de análisis y dedicación de varias personas a diferentes entornos de trabajo que tengan. ¿Cuál es la política de precios que tiene el producto? ¿Que va por licencias? ¿Va por...? Este tipo de productos pueden ser por licencia, o simplemente alquilar la licencia para un solo uso. Por ejemplo, un cambio de versión, no hace falta que el cliente compre la licencia, sino simplemente, mismo también para probarlo ellos y ver que verdaderamente funciona y que está dando todos los datos que ellos necesitan, de una simple ejecución, un single run. Se instala LibCompare, se ejecuta, eso porque es verdaderamente así, en horas, un par de días por así decirlo, se entregan los informes al cliente con todo el estado de cómo se encuentra el sistema en ese momento y cómo se va a encontrar con todos los cambios de la versión que se produzcan. O sea, que ni siquiera es que necesiten hasta profundos conocimientos de la herramienta de LibCompare. Ya luego, con lo que ellos ya saben de SAP y de administrar SAP, ya saben luego priorizar bien su trabajo. El LibCompare cuenta con plantillas preconstruidas. Háblame un poquito de las plantillas, ponme algún ejemplo de alguna de estas plantillas. No, es como si fuera un workflow de diseño que, por ejemplo, compara los dos sistemas, te compara los datos también de los sistemas, y por último te va diciendo cuáles son las diferencias. Nada más que tú luego lo puedes
ejecutar tanto en un Access como en un Excel y ver todo tipo de diferencias. O sea, es como vas haciendo un proceso, un camino, que es lo que harías manualmente. Agarrarías un objeto, este objeto que va a cambiar, lo comparo a ver cómo me va a afectar en mi sistema. Eso que yo haría manualmente, pues ya me lo hace LibCompare. Voy poniendo absolutamente todos los objetos, todas las transacciones, absolutamente todo, compara entre ellos y me dice, han cambiado 5, han cambiado 10, ha cambiado 1 millón, no sé. Si no puedes hacer las plantillas, digamos, puedes sí, hacer si no, también generar tu propio workflow. Realmente es así para ya poder comparar lo que uno crea necesario, no solamente específicamente en un cambio de versión, en superpacas, en sincronización de entornos y demás. ¿Cuánto suelen durar este tipo de proyectos con LiveCompare? Es decir, ponme una media. 1 semana, 2 semanas. No. Quizás más que nada para incluyendo hasta la formación de los usuarios a nivel de cómo interpretar los informes que se les da. Pero la ejecución también depende mucho de el cliente que uno esté hablando, ¿no? Pero nada, eso se instala en un día corriendo constantemente el sistema para generar los informes y luego sí una explicación posterior de qué información extraer de esos informes que verdaderamente sea relevante para el cliente. ¿Cuáles serían, es decir, qué le dirías, qué argumentos así, digamos los principales, utilizarías para convencer a un televidente nuestro que ahora mismo nos está viendo y que está dudoso, no sabe si le puedes ayudar o no le puedes ayudar? ¿Cuáles son los síntomas que tú advertirías? Hey, cuando estéis en esta situación en la empresa, si tienes este tipo de problemas, si tienes este tipo de cuello de botella, nosotros os podemos ayudar realmente. Sí, el mensaje sería que si no saben el estado exacto que tiene su sistema en ese momento, LibCompare es una herramienta que le podría facilitar todo ese problema y además también para los cambios de versión, por ejemplo, cuando se aplican los superpacks, LibCompare te dice hasta qué notas según tu sistema son las que tú debes aplicar. O sea, es verdaderamente un producto muy completo y que por sobre todo te está reduciendo, te está liberando técnicos y te está ahorrando costes impresionantemente. Porque la alternativa sería, bueno, pues oye, yo me cojo a una auditoría, me cojo una consultoría, ¿no? Y que metan aquí un equipo tremendo de gente y que haga ese informe, ¿no? Sí, esa sería la alternativa, es decir... Ahí estaríamos, por ejemplo... ¿Y por qué no tienen que elegir esa otra alternativa? Principalmente por lo que te dije, que se están ahorrando un montón de dinero, por así decirlo, utilizando LibCompare. Y además es que con LibCompare tú ya sabes qué es lo que te vas a encontrar. Cuando empiezas el análisis, tú crees que vas a demorar cierto tiempo. Luego, por diferentes motivos o diferentes problemáticas que te has ido encontrando, ese tiempo se alarga aún más. Y con esto tú ya sabes que ya no son semanas ni meses, 1 día, 2 días como mucho tiempo. O sea, vos fíjate lo que se reduce. O sea, usualmente si un cambio de versión dura usualmente 3 meses, 4 meses, con LibCompare simplemente duraría 2 meses. ¿Por qué? Porque estás eliminando todo el análisis y simplemente te centrarías en la realización de pruebas, de comprobar que con el cambio de versión tus programas y demás van a seguir funcionando correctamente y podrías tener una correcta planificación y hacer un correcto presupuesto de cuánta gente y tiempo voy a necesitar destinar para el tipo de pruebas. En general, el mercado español, el director de sistemas español, que supongo que será con quien más habléis, ¿no? Los directores de sistema, con los jefes de proyecto, ¿es consciente de que existen este tipo de productos o tenéis que hacer una labor de pedagogía? No, cuando tú le planteas el producto, ellos entienden totalmente el producto y es más, les parece muy interesante el producto porque por toda la solución que te brinda. No es que uno tiene que estar explicándole porque ya son gente que han vivido la problemática que implica un cambio de versión, estar buscando notas que se adapten al sistema que uno presenta y demás. O sea, ya hay gente que ha vivido constantemente varios cambios de versiones. Entonces,
Tú simplemente vas, y ellos sí ven muy bien la diferencia entre la utilización, o sea, del tiempo estimado con LeapCompare sin tenerlo. Porque ya hay muchísimos clientes que ni siquiera se quieren iniciar el cambio a nuevas versiones por todo el trabajo que conlleva. Hay gente que está en esa situación. O sea, Sí. soy consciente de que Sí, hay sí, mucha sí. gente que no quiere cambiar de versión simplemente porque no se atreve. Es que tú no, o sea, ¿qué pasa? SAP te dice, estos son los objetos del estándar de SAP que se van a modificar, pero quizás tú, según las necesidades de tu negocio, has tenido que personalizar X cantidad de programas. SAP no te dice, en ese programa que has personalizado, Claro. ten cuidado que este objeto ha cambiado. Eso no te lo dice nada. Entonces, tú tienes que hacer ese trabajo y tener una muy buena documentación para poder ir uno a uno y fijarse dónde están las diferencias. En cambio, con LeapCompare no. Vamos a hablar de otro producto que tenéis también complementario Sí. a SAP, que es de la empresa EPIUS, Sí. el Data Sync Manager. Cuéntanos qué es este producto. Bueno, ese producto es un programa ABAP que se cargaría en los 3 entornos, bueno, cuando se tienen más, en todos los entornos que se tengan, que permite la transferencia de datos desde el entorno de producción, tanto al entorno de integración como de desarrollo. Sirve principalmente para realización de pruebas de programas o todo tipo de evolutivos que se tengan que realizar, para formación de usuarios, para todo tipo de problemática que se encuentre en el entorno de producción, poder trasladarla al entorno de desarrollo o de integración según sea necesario, demorando minutos. Usualmente la problemática general que hay es, tienes los datos actuales en producción y donde tú tienes que hacer las pruebas para ver si funciona todo correctamente, ya los datos están desfasados o ya no están como deberían, o simplemente, realmente no son los mismos con los que está trabajando el sistema en la actualidad y los usuarios. Y ahí en ese momento tú también te puedes encontrar un montón de problemas. Para realizar, por lo general, copias de datos en SAP, se suelen hacer copias demandantes que dura horas o días, que copia absolutamente todo lo que hay en producción en los entornos de desarrollo de integración. En cambio, con EPIUS tú puedes seleccionar qué es lo que quieres copiar. Se hace una simple selección, se trasladan esos datos y se puede comenzar a utilizar. Aparte, no es que selecciono un determinado objeto y solamente transfiero los datos de ese objeto. Para que en el momento de realizar pruebas o demás no se presenten inconsistencias de datos, lo que hace es, lleva un objeto determinado y todos sus elementos dependientes de ese objeto, para que en el momento que tengas que realizar alguna ejecución de algún programa, no comiences a tener errores de dependencias de datos. Además, por ejemplo, si para el módulo de financiero se llega a pasar algún tipo de cuenta o demás y se quiere ejecutar un balance, lo que hace es hasta llegar a recalcularte los datos para que tú no tengas ningún tipo de error en el momento de las ejecuciones. Otra funcionalidad que también presenta es que te permite hacer como una copia en ese momento del entorno de producción de un determinado problema que muchísimas veces se comienza a trabajar y surge un error que uno a veces verdaderamente no sabe a qué se debe, porque no se ha hecho ningún tipo de modificación, no se ha cambiado nada, pero está dando fallos. Pues se copia ese escenario, se traslada tanto al entorno de integración como de desarrollo y se comienzan a hacer pruebas. Eso se puede hacer 1 o 20 veces, las veces que sea necesario, porque no demora nada de tiempo en la transferencia de datos. Además, también permite un total control de acceso de los desarrolladores o de las personas que lo utilicen a determinados objetos, o cuánto es la cantidad de datos que pueden estar transfiriendo sin que afecte el sistema de producción. Eso más o menos a grandes rasgos es lo que realiza. Un poco te hago la misma pregunta que te he hecho con el anterior producto, es decir, ¿cuál es la alternativa a utilizar este tipo de productos? En el sentido, o este producto en particular, en el sentido de que cuando me lo cuentas, yo entiendo que una
un director de sistemas o un jefe de proyecto, un responsable de SAP, Sí. que te oiga, no tiene otra alternativa que acercarte a vosotros. Es decir, ¿cómo se puede hacer esto de otra forma si no se utilizan este tipo de productos? Nada, a través de copias de mandantes o crearse quizás juegos de datos. Eso es lo que... De forma manual, prácticamente. Sí, es, vamos, la única opción que se presentaría sin Si no utilizar esta herramienta. Y, digamos, en cuestión de ahorro, tanto de tiempo como de costes, yo creo que es fácil, ¿no? Sí. Por así decirlo, de argumentarlo, ¿no? Sí, es que es totalmente... ¿Tenéis estipulado, no sé, sencillo. algún tipo de ahorro de costes? Pues un 50% o Sí, en yo tiempos. diría entre un 40 y un 50% de tiempos de los desarrolladores a realizar ese juego de datos que se requieren. Porque muchas veces cuando uno necesita hacer determinadas pruebas, los datos también son bastante complejos. Y tú te centras en lo que necesitas, pero te olvidas de todas las relaciones que tiene ese objeto del cual tú necesitas tirar. Entonces, esta herramienta lo que te facilita es más, perdón, no es que te facilita, o sea, simplemente no te ocupes de nada, nada más de probar lo que necesitas, porque todo tema de datos y demás ya lo transfieres con EPUs. ¿Necesitas dar formación a usuarios? Pues simplemente te copias el entorno que hay en producción y lo pasas a desarrollo o a test donde se hagan las pruebas de la formación de los usuarios y no pierdes absolutamente nada de tiempo. Puedes clonar los objetos que has transferido para cada uno de los usuarios a formar, cuando usualmente, si tú tienes que realizar una formación, te lleva tu tiempo. Recrear un escenario similar al de producción, con datos más o menos verdaderos y consistentes. Con EPUs esto sería, vamos, en minutos. ¿Tenéis clientes ya en España de este Por el producto? momento no. O sea, No. empezáis ahora mismo a distribuir. Sí. ¿Cuál crees que va a ser la necesidad fundamental o la principal necesidad que va a resolver este producto en España? Es decir, No. ¿de qué forma crees tú, teóricamente, que va a ser el problema que más necesiten resolver con este producto las empresas españolas? Si son empresas que están constantemente en nuevas implantaciones o mejoras constantes de sus Diferentes sistemas, módulos de SAP. sí, yo creo que es un producto a tener verdaderamente en cuenta, porque cuando necesitas desarrollos nuevos, necesitas realizar pruebas nuevas. Y qué mejor, sin tardar nada de tiempo y con datos reales de producción. Ojo, sin decir que cuando se transfieren los datos de producción, tanto a integración como a desarrollo, se pueden hasta programar y cambiar lo que se quiera. Por ejemplo, no quieren que aparezca el nombre, por ejemplo, Karina Carballo, nombre 1, apellido 1. Todo eso también lo podrían hacer. Tiene muchísimo juego y, vamos, es muy fácil de utilizar, porque tú cada vez que necesitas alguna copia demandante o alguna transferencia de datos, tú sueles molestar por lo general a los técnicos y decir, cuando puedas, cuando tengas un tiempito, pásame estos datos si es posible. En cambio, con esto los liberas totalmente, porque es tan sencillo de utilizar que cualquier desarrollador o cualquier usuario puede hacer una selección. Es más, puede previsualizar los datos que ha seleccionado antes de la transferencia, y luego también esto presenta un monitor que te va diciendo si ha ido correctamente, si ha habido algún tipo de fallo o demás. O sea, que en un momento dado este programa lo puede utilizar gente que no son técnicos. Eso mismo. Evitando hasta, o sea, liberando de trabajo técnico. Es más, si por algún motivo se tienen, aparte del sistema SAP, se tienen otro tipo de entornos, con DataSync Manager de EPUs, tú puedes extraer los datos a ficheros planos. Y esos datos, utilizarlos en el entorno que crea conveniente el cliente. O sea, da muchísimo juego, la verdad. ¿EPUs hace otro tipo de productos o solo hace DataSync Manager? Sí, no, tiene otro tipo de productos, Pero pero vosotros no lo nada lleváis. más. Sí. Por ahora solo lleváis DataSync DataSync Manager. Bien, vamos a hablar del otro producto, del tercero. Bueno, Sí. tenéis 4, digamos, o presentáis 4 ahora mismo.
hablamos de un producto de Numerics, Sí. Automate Change, visibilidad de los procesos de transporte. Explícame esto qué es. Eso es, ayuda a la gestión de todo tipo de modificaciones que se realicen en cualquiera de los entornos. Automate Change presenta una metodología que también, ayuda a liberar un poquito más también el staff técnico en el momento en que los desarrolladores necesitan pasar los cambios realizados, dando ciertas autorizaciones a los desarrolladores según sea necesario. Pero también tiene una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta es que antes de realizar cualquier transporte, cualquier cambio, te alerta de cualquier posible fallo futuro que se tenga si se realiza ese tipo de cambio. Como así también permite la realización de la marcha atrás de cualquier orden de transporte que se haga, o sea, de cualquier cambio que se haga. Usualmente, por ejemplo, si se tienen 5 o 10 órdenes o 3, 2, el número que sea, esta herramienta funciona, las agrupa, no las fusiona, simplemente las agrupa. Por ejemplo, agrupo 10 órdenes, las transporto. Por ejemplo, la número 8 me doy cuenta que ha fallado, pues simplemente cojo la número 8 y la vuelvo atrás, sin necesidad de crear un transporte, una modificación que elimine el transporte anterior que yo había hecho. O sea, y demorando, nada. Lo mismo que demoró en ir hacia adelante, demora en ir hacia atrás, guardándote la estructura que tenía hasta ese momento y los datos. Que eso hasta ahora no se encuentra usualmente en el mercado. O sea, hasta ahora no se puede volver atrás un transporte. Estos productos que hemos comentado hasta ahora, entiendo que en muchas ocasiones podrán ser complementarios, ¿no? Como complementarios. O sea, que digamos, el cliente que coja uno, a lo mejor necesita del otro también, ¿no? Sí, o sea, eso ya se... y tampoco es obligatorio comprarlo los tres No, esto es, como si es uno, cada uno por separado. No es que se necesiten unos de otros para su correcto funcionamiento, pero sí es verdad que, si juntas todas las facilidades que da cada uno de los productos, sí creo que al cliente le haría, por así decirlo, la vida un poco más fácil. ¿Y qué política de precios tiene Numerics? Vamos a ver, ya depende según el entorno con el que se tenga que trabajar. O sea, según, por ejemplo, cuántos entornos de desarrollo tenga, cuántos entornos de integración o de test tenga o cuántos entornos de producción tenga. También no necesita software adicional, es un programa ABAP que se carga en todos los sistemas SAP que tenga el cliente. O sea que muy fácil de utilizar, sería como una transacción más incluida en los módulos, permitiendo centralizar todos los cambios y con una sola persona en un solo momento pudiendo transportar todo, sin necesidad de estar pendientes o ir poniendo horarios. Además también tiene la ventaja de que a los usuarios les puedes decir, puedes transportar de todos los elementos que quieras, salvo estos elementos determinados que si los tocas, inmediatamente se le avisa a un responsable para a ver si tiene autorización o no de poder hacer algún cambio sobre esos elementos. Por así decirlo, esta suite de estos 3 productos, ahora hablaremos del cuarto, ¿tenéis pensado a corto plazo añadir productos de este tipo complementarios? Sí. Más, ¿de qué no tipo? sé ¿Por dónde lo complementarían? ¿Por qué parte de los procesos? No, eso yo quizás no sabría decirte exactamente, pero sí se están viendo constantemente nuevos productos para poder llegar a otorgar nuevas soluciones a los clientes. Yo entiendo que ahora con esta suite de productos, digamos, ya prácticamente alguien que tenga miedo a afrontar este tipo de cambios ya no tiene que tenerlo, ¿no? Es decir, no, yo diría que no. Casi cubrís todo el abanico de necesidades en lo que se refiere a la gestión del cambio, ¿no? En entornos SWAP. Sí, la verdad que con estos productos y demás se cubren muchísimas necesidades que comienzan a tener los clientes. Bien, pues vamos a explicar a nuestros televidentes
el último producto, el cuarto producto, del fabricante es Consist, Sí. Y estamos hablando de Primboss. Primboss. ¿Qué es Primboss? Es una herramienta que permite el diseño, gestión y distribución de todo tipo de impresos que salgan de la compañía. Está puede extraer datos desde SAP o de cualquier entorno host, permitiendo hasta la integración de datos de diferentes entornos. Usualmente crear un documento en SAP es bastante costoso, da muchísimo trabajo, y aparte el formato que queda tampoco es muy agradable que digamos. Esta herramienta lo que te permite es extraer los datos que se encuentran en SAP y a través de determinados templates, o muy parecido a LibCompare de IntelliCorp, el cliente puede crear sus propios templates, puede imprimir o diseñar muy flexiblemente cualquier tipo de documentos, desde albaranes, impresos, facturas, también tiene para código de barras, de cheques, envío de emails. La verdad que es una herramienta muy flexible, muy fácil de utilizar, y que la puede utilizar hasta gente que quizás no tiene conocimientos específicos de los datos que se están extrayendo de SAP, o sea que te los mapea automáticamente todos. O sea, simplemente es darle un botón, se mapean los datos y ya la persona comienza a arrastrar los campos y los va dejando como le va viniendo bien. O sea que también es una herramienta fácil de usar para el usuario final, sí. ¿no? Y esta herramienta en sí lo que te hace es eliminar toda dependencia de papeles preimpresos, porque tiene un archivador muy potente donde se pueden tiene un motor de búsqueda tanto por fechas como por nombre de diferentes documentos. También lo que te elimina son horas dedicadas a la programación de los documentos, permitiendo hasta el punto de llegar a integrar un documento dentro de otro documento, o como te decía anteriormente, poder integrar datos que se extraen de SAP pero que a su vez vienen de otro entorno host, por ejemplo. Se puede crear un solo documento. Permite realizar cálculos, o sea, acepta lenguajes de scripts para poder llegar a avanzar, ser más avanzado, ¿no?, el diseño del documento. Pero trae muchísimas funciones ya estándar que, vamos. ¿Cuál suele ser el periodo de formación de este tipo de productos? No, una semana. Es decir, vosotros llegáis, lo instaláis, supongo, rápido y... Sí. ¿Y cuántas horas de formación o cuál es la formación que dais? Como mucho una semana de formación. Pero eso es muy tranquilamente, yo diría 4 días, 3 días, 4 días, según las necesidades. Eso siempre depende muchísimo del cliente del que se esté hablando. Normalmente este tipo de productos, o este producto en concreto, ¿crees que va a venir a sustituir a productos antiguos, productos con menos funcionalidades? ¿El cliente tú crees que estará utilizando los propios sistemas de reporting que tiene SAP y ve que no le da suficiente? ¿Cuál crees que puede ser el panorama más normal? No, sustituir, bueno, la verdad que es un Porque excelente producto. Sí, hay más productos de este tipo, ¿no? Sí, lo que sucede es que quizás las funcionalidades que le falta a uno las tiene otro y demás. Sí, he de recalcar que es un producto verdaderamente fácil de utilizar, muy intuitivo, con una interfaz Windows, hasta tiene funcionalidades con el botón derecho. Yo creo que no es que suplante otros productos, sino que puedes llegar a ser como una herramienta de marketing, porque tú puedes utilizar el logo de tu empresa en todos los documentos que imprimes sin ningún tipo de esfuerzo. Uh-huh. Ponéis que en la información del producto que el archivado web de los documentos, entiendo. ¿Hacéis también el archivado de los documentos? ¿Cómo lo hacéis esto? Nada, se guarda en un servidor web, uh-huh, todos los documentos que vayan creando los usuarios, luego se accede a él y se pueden buscar y se abren todos los documentos automáticamente en Acrobat. Lo mismo, por ejemplo, estamos en esta oficina y yo necesito imprimir un documento determinado en una oficina que se encuentra en Barcelona. Yo desde aquí, desde Madrid, puedo acceder a este servidor web,
enviar una impresión a la oficina de Barcelona o de donde sea que esté mapeada la impresora sin ningún tipo de inconveniente. O sea, da muchísimas posibilidades. O sea, que en el fondo también este producto tiene ciertas en fin, funcionalidades de gestión documental. A la hora de que poder buscar los documentos, supongo que tendrá ciertas limitaciones también, ¿no? Porque, digamos, la funcionalidad principal es la generación del documento y el envío en un momento dado, ¿no? Sí, eso es lo que quizás más me centraría. Más que nada, como a nivel de llegar a favorecer lo que es, a comparación de un trabajo normal de programación, de creación de un documento dentro de SAP, al tiempo que se demoraría haciéndolo con Primboss. Ya que hasta te puedes crear determinados templates y cada vez que tú recibas datos o algún documento para imprimir, ya se abra automáticamente en un determinado template y tú no tengas que hacer nada. O mismo también facilita un montón las modificaciones posteriores que se quieran hacer sobre el documento. Para un cliente, por ejemplo, que requiera de implementar un sistema de facturación electrónica de salida, ¿qué ofrecéis? ¿Ofrecéis algo a nivel de homologación con la administración, firma electrónica? Sí, tiene la posibilidad de firma electrónica y demás. Y bueno, se podrían enviar emails a todos los lugares que el cliente lo desee. Incluso la colocación de las facturas, por ejemplo, en un portal de proveedores, sin ¿no? ningún tipo de inconveniente. No hay limitación, digamos, en volumen. No. Es más, tiene también la funcionalidad de, si está sucediendo X problema, Primboss puede actuar de determinada manera, solucionando ese problema, solventándolo en el momento que se encuentre. O sea, verdaderamente es una herramienta muy flexible, te vuelvo a repetir, muy sencilla de utilizar y te está ahorrando verdaderamente muchísima cantidad importante de papel preimpreso y verdaderamente muchísimo tiempo de programación de documentos. ¿El coste por qué va? ¿Por uso que se hace de por módulo? Es una herramienta modular. ¿Qué tipo de módulos son los que? Por ejemplo, el servidor web, el servidor de emails, servidor de fax, de código de barras. Según lo que el cliente necesite, puede ir comprando por partes el producto. Como se necesita todo, pues se vende todo, no hay problema. ¿Y este tipo de productos tú crees que son válidos tanto para una empresa pequeña como grande? Un poco a nivel en relación al tamaño de la empresa, ¿cómo ves tú? No, yo creo que no importa si es grande o pequeña la empresa, simplemente a tener en cuenta de cuántos documentos suele gestionar esa empresa. Puede ser una empresa muy pequeña, pero puede tener una diversidad impresionante de documentos que deben estar creando, modificando constantemente según los cambios que se produzcan. Es una excelente herramienta. Ahora, si es una empresa que quizás tiene 2 documentos que son siempre los mismos, que no hay verdaderamente mucho cambio en ellos, y ahí quizás te diría, no te vale tanto la pena. Aunque igualmente siempre vale la pena, porque uno nunca sabe los cambios que se pueden encontrar. En el fondo estamos hablando de una herramienta de output management, ¿no? De gestión de salida. Yo creo que falta entonces la de input management, ¿no? También. No sé, vamos a ver qué encontramos. Vamos a empezar a vender la de output management y luego la de input management, ¿no? Muy bien, Karina, pues muy interesante las cosas que nos has contado. Seguro que muchos de nuestros oyentes o televidentes en fin, han detectado esa solución, han visto la luz, digamos, en posiblemente en problemas porque son problemas, yo creo, muy habituales, ¿no? Para la gente que tiene este tipo de instalaciones. Muchas gracias, esperamos verte por aquí en próximas ediciones. Muchas gracias.